Segunda parte del estado de sanación. Pensar, decir, sentir y actuar para sanar. Una vez conocido la introducción en el primer audio de este tema, en el que describimos de manera muy simple, muy sencilla, los procesos intraorgánicos que actúan todos los días, sin que siquiera nosotros le prestemos atención a dichos procesos. Es decir, que esos procesos no son el resultado de un entrenamiento especial ni de alguna actividad extraordinaria. Por el contrario, es parte esencial de nuestra naturaleza. Lo importante es que una vez teniendo conciencia de cómo funciona el organismo, desde lo que nos llamamos observación dinámica, vemos cómo nuestro cuerpo está reaccionando ante su realidad. Y como nos estamos enfocando en la sanación, trabajamos con 4 dimensiones fundamentales para la sanación, que es pensar, sentir, decir y hacer. Esto tiene que ser de manera integral y deben remar, moverse, dirigirse en una misma dirección. Usualmente, en nuestra cultura, van en direcciones distintas. Uno piensa una cosa y dice otra. Pero para sanar, tienen que estar todas dirigidas en el proceso de sanación. Esto está en consecución, además, de lo que hemos denominado también los cuerpos, que es el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Por supuesto, todos ellos integrados en la naturaleza, en la vida, que es una unidad cósmica que para algunos es conocido como el cuerpo espiritual. No hay separación entre la mente, el cuerpo, el pensamiento y la vida o el espíritu, que es uno, es una unidad. Recordemos que estamos hablando desde la metáfora. Muy bien, entonces cuando decimos pensar, sentir, decir y hacer, estamos hablando de 4 dimensiones que van a integrar todos los cuerpos. Cuando hablamos de pensar, entonces es el cuerpo del pensamiento, el cuerpo mental. Y ahí reside lo que pensamos de manera consciente. Se trata del lugar, si se quiere, lugar donde reside el pensamiento, la ideología, las creencias, la formación, el nombre, lo que eres, lo que sabes de manera consciente. En nuestro contexto cultural, el pensamiento está programado con ideas, ideologías, creencias que potencian la enfermedad. Por ejemplo, los hábitos de consumo. Estamos acostumbrados a consumir alimentos muy procesados, repletos de aditivos sintéticos, y ellos son uno de los factores más importantes para la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles, tal como lo reconoce la propia Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Pero nada de eso, también hay programaciones o creencias en la cual se establece la idea de que el mundo es sufrimiento, que el sufrimiento es la manera en la que nos conectamos con los otros, es la lástima, es el miedo, es el temor, es la desconfianza con el otro, es la vida en competencia, es la vida en sufrimiento. Estamos programados para sufrir. El problema es que en esta cultura y en estas culturas del sufrir, que adoran el sufrimiento, y eso se evidencia cuando te dicen la vida es dura, la vida hay que sufrirla, etc. Y eso está muy instaurado desde el pensamiento religioso, pero también en el político, en el académico, etc., etc. El problema de ello es que establece las condiciones del pensamiento que van a modificar nuestras emociones y van a modificar nuestro cuerpo, que nos van a mantener en estado de estrés, de tristeza, de miedo, todo lo cual está vinculado a enfermedades, en particular también, como la comida chatarra, a las enfermedades crónicas no transmisibles. Ahí tenemos unos pocos ejemplos de cómo el pensamiento, que es una programación que está
instaurada a través de la repetición, a través de la escuela, a través de los medios de comunicación, de la familia, el entorno social, la comunidad, etc., cómo esa programación nos mantiene en estado de enfermedad. Por lo tanto, lo ideal es que cada persona en ese estado de sanación, con la sabiduría que va más allá de la simple inteligencia fragmentaria, comprendiendo que no hay separación entre el cuerpo, la mente, el espíritu, las emociones, ni hay separación entre el individuo y su entorno social y ambiental, que no es un individuo aislado, sino por el contrario, es un ser indivisible. Con esa comprensión y con un nuevo conocimiento, va modificando su cuerpo mental. Y en esa modificación del cuerpo mental, del pensamiento, va construyendo el proceso de sanación. Por ello, en el proceso convencional de salud de los modelos convencionales, en el que no se trabaja un proceso de reeducación, la sanación no es completa, ya que se trata de un proceso en el que la persona se convierte en un paciente pasivo que hace lo que el otro le indica que hacer, siguiendo recetas, pero sin saber el porqué de las recetas, el porqué del fármaco, etc. Ni siquiera se le informa cuál podría ser la raíz de muchas de sus enfermedades. En cambio, en la naturopatía y en los otros enfoques de salud, digamos terapias complementarias y medicinas naturales o enfoques de salud natural, el proceso de educación y de reeducación es fundamental. Y ahí se trata entonces de cambiar el cuerpo mental o simplemente cambiar el pensamiento, la ideología, entre otros elementos. Y lo primero es entender que el pensamiento es limitado, es limitante y es fragmentario. Por lo tanto, no vamos a recibir el proceso de sanación solo con saber mucho de manera cognitiva, de manera racional. Tenemos que ir más allá. Del pensar entonces pasamos al sentir. Y aquí hay algo extraordinario, como nos apuntan extraordinarios también intelectuales, investigadores y científicos, como en el caso de Humberto Maturana, que plantea que el ser humano es un ser afectivo. Humberto Maturana, chileno, investigador, Premio Nacional de Ciencias de su país, y además que tuvo una vida académica activa en universidades, y todavía la tiene en universidades a nivel mundial, desde el estudio del sistema nervioso de los organismos complejos, llegó a la conclusión, él y sus colegas, que el ser humano y su proceso neurológico, de hecho todos los seres complejos, son fundamentalmente seres emocionales. Y que en el proceso de reacción del sistema nervioso, primero los impulsos pasan por ser impulsos emocionales. Y es desde la emocionalidad que los seres vivos interactúan con el medio. Posteriormente, el ser humano desarrolló esa capacidad cognitiva extraordinaria, la racionalidad, que es el cuerpo mental, que es el pensar. Y esa racionalidad y esa extraordinaria manera de pensar está también enfocado en su estructura neurológica, en el desarrollo de la neocorteza, de ese cerebro superior que se encarga del proceso de pensamiento. Pero antes de llegar el impulso nervioso a la neocorteza, pasa por los cerebros, en el modelo del cerebro triuno, hablamos del cerebro reptiliano, que son los impulsos, las programaciones, y el cerebro límbico mameliano, que es el cerebro de los afectos, del amor. Por lo tanto, es importantísimo el sentir, es decir, no solamente el estado de sanación es un estado en el que modifico mi manera de pensar, mis creencias, sino también es un estado en el que tengo que sentir de manera diferente. Ahí nosotros trabajamos con el término gestión emocional. Tenemos que reaprender a gestionar las emociones, ya que venimos de culturas de hace miles de años en todo el planeta, en el que además no solamente se adora el sufrir, sino que además nos han enseñado a relacionarnos con el mundo desde el sufrimiento. Todo es desde el sufrimiento. Nos relacionamos con los otros, sentimos lástimas por el otro, damos lástima en el otro para que nos preste atención. Hablamos de nuestros problemas. Cuando queremos conectarnos con el vecino, con el amigo, con el familiar, hablamos mal de otra persona. Eso nos va a unir de manera muy intensa con otro.
todo lo cual genera un proceso en el cual no solamente hay un pensar del sufrir y del enfermar, sino también hay un sentir del sufrir y del enfermar. ¿Y cuál es el problema de eso? Que las emociones, el mundo emocional subjetivo de cada individuo, no está nada más en un mundo etérico, en un mundo etéreo, que no es posible de, digamos, medir o observar. Por el contrario, el mundo emocional responde a impulsos nerviosos e impulsos hormonales, es decir, al sistema endocrino, en las hormonas, y el sistema nervioso. Estos sistemas no actúan ni están separados. Esa separación es una separación racional, es una separación teórica, enfocado, por supuesto, desde la medicina convencional y de las ciencias occidentales convencionales, que tienen un gran valor, pero en realidad no funcionan por separado ni están separados, nos ayudan a entenderlo. Esto es importante acotarlo para seguir manteniendo la visión holística, integral, integrativa del ser humano. Entonces, en la medida que nosotros gestionamos, reaprendemos a gestionar las emociones, en vez de conectarnos con la vida desde el sufrimiento, en vez de interactuar con los otros seres humanos desde la negatividad, desde la competencia, desde la rivalidad, desde la lucha, en la medida que nosotros dejemos de concebir y de reaccionar ante cualquier situación en guerra, en confrontación, por el contrario, en la medida que nosotros aprendemos a gestionar nuestras emociones desde el amor, la paciencia, la paz, el equilibrio, en esa medida nosotros vamos a cambiar nuestra química corporal, como lo explicamos en el anterior audio. Nuestras hormonas, vamos a liberar endorfinas, oxitocinas, que son hormonas que ya se sabe tienen efectos sanadores en todo el organismo. Recuerden de lo que se trata, más que de un proceso muy específico en un órgano o un tejido, se trata del proceso homeostático, es decir, que el organismo funcione de la mejor manera, eliminando sustancias tóxicas, nutriéndose de manera adecuada y sobrellevando y reaccionando ante estímulos externos, respondiendo de la mejor manera, en estado de salud. Así que reaprender a gestionar las emociones es fundamental para un estado de salud. El estrés, como ya se sabe y como hemos estado conversando, es uno de los principales factores asociados a todas las enfermedades crónicas no transmisibles, inclusive las enfermedades infecciosas, porque se sabe que el estrés destruye o debilita el sistema inmunológico, mientras que el amor, el gozo más que el placer, la paz, el equilibrio, además una buena nutrición, ejercicio físico, contacto con la naturaleza, entre otros elementos que también hemos hablado en las bases de la salud, están relacionados más bien a procesos de sanación. Por lo tanto, cada individuo y cada comunidad, mejor si lo hace de manera colectiva, tiene que construir un estilo de vida y unas dinámicas diarias que permitan que esta persona gestione sus emociones y se conecte con la vida a través de las emociones sanadoras. Esto se hace a través de múltiples cosas: ejercicio físico, tai chi, yoga, contacto con la naturaleza, jardinería, caminatas al aire libre, abrazoterapia, musicoterapia, poesía, arteterapia. Es decir, hay 1000 formas, hay tantas formas como nos podemos imaginar que nos van a ayudar a cambiar esa gestión de las emociones. Y aparte de eso, que es crear ese clima emocional que nos va a sanar y nos va a mantener en estado de goce, nos va a mantener en estado de sanación, aparte de eso, también es importantísimo comprender que hay que reprogramar la manera en que nuestro cuerpo reacciona ante las situaciones de la vida. Y ahí viene otro proceso fundamental, que es la observación dinámica. La observación dinámica es ese proceso en el cual, mientras estás actuando y estás reaccionando, eres capaz de ver tus propias reacciones. Es como cuando uno está en la escuela, en una exposición o ante una reunión de trabajo exponiendo, y tú mientras estás exponiendo sientes que puedes estar pensando como algo así como, bueno, ¿y qué estoy diciendo? O me equivoqué, o le metí la pata. ¿Sí? Es decir, hay un proceso extraordinario, metacognitivo, en el cual uno puede observarse mientras está actuando. Ese proceso es fundamental, porque a través de esa observación dinámica nosotros podemos ir evaluando y viendo cómo nuestro cuerpo reacciona.
Y si, por ejemplo, estoy acostumbrado a que todas las mañanas es un proceso de estrés, donde hay apuro por el tráfico, por llegar temprano, por la escuela, por el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo que ir observando porque hay un momento en que como eso ha sido rutinario, el cuerpo se adapta a esa rutina y cada vez que suena el despertador, libera un chorro de cortisol y adrenalina, por ejemplo. O cada vez que escucha una noticia o cada vez que ve el teléfono, es decir, se van generando disparadores de hormonas y de neurotransmisores que están relacionados al estrés. Por lo tanto, hay que ir desprogramando. ¿Cómo? Hay varias formas. Una de ellas es la repetición, es ir generando nuevas estrategias. Y en la observación dinámica vas viendo cómo el cuerpo va reaccionando, evitando a sobremanera caer en la culpa, que es otra de las programaciones fundamentales de nuestra cultura. Si me equivoco, no debo sentir culpa. Observo, me doy cuenta y es un proceso de aprendizaje. Pero si está la culpa presente, no hay posibilidades de mejorar la gestión de las emociones, porque por el contrario, la culpa lo que hace es bajar el estado energético de la persona, generar hormonas de sufrimiento, de tristeza, de depresión y deteriorar la autoestima de la persona. ¿Sí? Entonces hay que trabajar, observar la culpa, evitar caer en la culpa e ir reaprendiendo y reenseñando al cuerpo a reaccionar diferente. Por ejemplo, las personas muy competitivas, ante cualquier evento en donde hay una persona que piense diferente o pueda demostrar pues algunas destrezas que puedan ser competencia ante las destrezas propias, se activan una serie de procesos hormonales donde se genera la competencia y se genera todo un estado de una especie de aceleración del cuerpo, de los latidos del corazón, es decir, entra en un estado de agite y en un estado de competencia que muchas veces es difícil de contener. Observándolo y modificando conscientemente, inclusive hay personas que pueden llegar a hacer cambios inmediatos, sin necesidad de tiempo. La mayoría de las personas hacen cambios progresivos y esto está bien, pero hay personas que con muy buena voluntad y con una claridad absoluta pueden hacer cambios inmediatos. Así que es posible. Vamos generando una nueva dinámica, vamos reconstruyendo, vamos buscando nuevas formas de ser productivos, vamos reconstruyendo nuestra dinámica del día a día, nuestras mañanas, y recordar, y un ejercicio que planteamos en el anterior audio, el de reprogramar las mañanas. Las mañanas son un momento sagrado. ¿En qué sentido? Las mañanas son las que programan tu clima emocional. Y lo más importante, más allá de lo racional, es el clima emocional, porque el clima emocional es el que va a reprogramar tu cuerpo, es el que va a reprogramar tus hormonas, es el que va a reprogramar tu sistema nervioso y es el que va a reprogramar tus genes. Eso es algo extraordinario. Entonces las mañanas es el momento más importante. ¿Por qué es el momento más importante? Porque efectivamente es el que va a generar todo ese ambiente hormonal y de neurotransmisores que van a permitir que tu día sea de una u otra forma. Y ese día ser de una u otra forma no depende tanto de lo externo, sino depende más de lo interno. Recordemos este dato extraordinario. Más del 90% del sistema nervioso está direccionado hacia el mundo interno del cuerpo. Menos del 10% del cuerpo está enfocado en percibir el mundo externo. Por lo tanto, si estamos hablando del sistema nervioso, que es el que le da sentido al mundo en el organismo, que es con el que percibimos, es donde está la sensación y las percepciones, si más del 90% está hacia adentro, significa que lo más importante realmente es cómo está tu estado interno. Por lo tanto, en la mañana, esas horas que tomes en la mañana para ti, para tu bienestar, para tu salud, son los momentos en que vas a generar que ese estado nervioso del sistema nervioso y del sistema endocrino idóneo para tener salud. Vas a liberar endorfinas, vas a liberar oxitocina y otras hormonas y neurotransmisores que van a generar efectos saludables. Primero es importantísimo pararse temprano, porque el pararse temprano te va a permitir conectarte con tus biorritmos y va a tener un efecto equilibrio en el sistema endocrino y nervioso. El cerebro humano
el sistema nervioso y endocrino se activan con la luz del sol, inclusive con los rayos que no han llegado todavía al planeta o a la zona en donde habitas del planeta. Es percibido de manera muy sutil por estructuras neurológicas y hormonales y liberan hormonas de vigilia. Y lo ocurre lo contrario, cuando se hace oscuro, el cuerpo empieza a liberar hormonas del sueño. Por lo tanto, nos desactivamos y dormimos. Pero en el mundo moderno, con la luz eléctrica, hemos generado estilos de vida que están de espalda a nuestro diseño biológico y modificamos nuestros biorritmos generando desequilibrio. Entonces, si queremos equilibrarnos, lo primero que tenemos que hacer es levantarnos temprano. Al principio puede costar para el que no esté acostumbrado, pero prontamente se va a ir generando ese equilibrio. Nos paramos temprano y en las mañanas vamos a tomar bastante tiempo para hacer las cosas que nos gustan. Ejercitarnos, meditar, hacer yoga, tai chi, caminar, trotar, cocinar, cantar, bailar. Cualquier cosa que sea extraordinariamente de bienestar. Eso depende de cada persona y es importante entender que cada ser humano es único y particular. Entonces cada quien tiene que ir generando su dinámica. En mi caso particular, me gusta salir a caminar, trotar, ir a la montaña, tener contacto con la naturaleza, observar el amanecer, observar las aves, disfrutar de ese aire limpio de la mañana. Ese tiempo sagrado no es el tiempo de las noticias, ese tiempo sagrado no es el tiempo del WhatsApp, del teléfono, de las redes sociales, de los problemas. Evitar en esas horas de la mañana, de ser posible, cualquier estímulo negativo, cualquier mala noticia, cualquier elemento estresante. Por lo tanto, hay que tener una separación muy rígida en ese sentido con las actividades que nos pueden generar estrés, como por ejemplo actividades laborales o las noticias, que en esa cultura del sufrir están programadas para hacerte sufrir. Pasan tantas cosas maravillosas día a día y esas no son las que observamos y vemos en las redes sociales ni en las noticias. Así que hay que tomar distancia emocional, pero también tomar su tiempo. En mi caso particular, es a media mañana, después que he hecho ejercicio, he cocinado, me he alimentado, he estudiado, he escuchado algún audio, he leído algún material importante que me genera mucho bienestar, es que ahí voy a conectarme. A media mañana que comienza el trabajo, es que voy a conectarme con ese mundo de estrés. Y me conecto desde la distancia, me conecto desde el distanciamiento psicológico y afectivo. Como ver una película y no llorar y no sentir ningún tipo de efecto profundo ante lo que estamos viendo en la película. Recordemos además que el mundo es una ilusión, es impermanente, ya que el universo que tiene más de 14.000 millones de años, el planeta que tiene unos 7.000 millones de años, el ser humano que tiene 300 millones de años, pues nuestra vida es apenas un instante. Entonces, si entendemos que somos efímeros, que el tiempo es relativo y que nuestra existencia es un instante, pues apreciamos ese instante y nos tomamos con menos apego y con menos sufrimiento el vivir, e inclusive los problemas. Un cerebro que está repleto de problemas y que solo se enfoca en problemas no va a ver fácilmente las soluciones. Un cerebro que no está enfocado en ver los problemas, que está más bien enfocado en ver las soluciones, va a conseguir más fácil las soluciones de los problemas. Porque además hay una neuroplasticidad, ese concepto es extraordinario. Cuando nosotros nos reprogramamos en el pensar y nos reprogramamos en el sentir, pensar y sentir, modificamos cómo nuestro cuerpo reacciona desde un punto de vista endocrino, modificamos cómo nuestro cuerpo responde desde los neurotransmisores, obviamente eso acompañado de ejercicio físico, alimentación saludable, etc. Pero aparte de eso ocurre un fenómeno interesantísimo, que es que creamos nuevas conexiones sinápticas. El cerebro está en constante movimiento. No hay que hacer nada extraordinario. No es que hay que ser un monje meditador ni un yogi extraordinario para lograr eso. Eso se hace todos los días y no nos damos cuenta. Ahora solo tenemos que tomar un poquito de conciencia. Y en la medida que nosotros modificamos la manera de pensar y modificamos la manera de sentir y usamos esas mañanas para reprogramarnos de manera maravillosa, reprogramar nuestra bioneuroemocionalidad, para activar todo ese potencial de la psiconeuroendocrinoinmunología, fortalecemos nuestro sistema inmunológico, pero al mismo tiempo modificamos nuestras conexiones neurológicas,
hacemos nuevas conexiones sinápticas, que es la conexión entre neuronas, van generándose nuevos caminos neurológicos y entonces esos caminos van a asociarse a aquello donde pones la atención. Si yo pongo mi atención solo en problemas y en la queja, mi cerebro empieza a generar un camino en el que va a observar son los problemas y se va a conectar de un punto de vista neurológico, pero también endocrino, fácilmente con los problemas que vaya a encontrar en el camino. Mientras que si por el contrario nos reprogramamos con todas estas formas que estamos planteando y que cada quien puede generar su propio método, al reprogramarnos, las neuronas generan otros canales, otras nuevas conexiones sinápticas, otras líneas que van a programarnos, a reprogramarnos para ver la solución de los problemas. Y en vez de ver la enfermedad y afianzar los patrones de pensamiento y de emoción que están asociados a la enfermedad, más bien potenciamos las programaciones de sanación. Ese es el estado de sanación y ahí estamos trabajando el pensar y el sentir. Pero el decir, porque acuerden que hemos hablado de pensar, sentir, decir y hacer. El decir es fundamental, porque el ser humano es un ser lingüístico, es un ser de lengua, es un ser del lenguaje. Los seres humanos pensamos en términos del lenguaje. El mundo del ser humano se ha construido y el ser humano ha modificado el mundo por el lenguaje. Y el ser humano le da sentido al mundo desde el lenguaje. Por lo tanto, por eso es que han surgido, digamos, disciplinas o técnicas o como le quieren llamar, como la neurolingüística o la programación neurolingüística. De lo que se trata, más allá de vernos realmente como una computadora, como si eso fuera algo muy específico, miras arriba o miras abajo, eso no funciona así, porque va a depender de la cultura y de muchos factores individuales inclusive. Pero sí lo que podemos decir es que si en mi palabra está la crítica constante, la queja, el maldecir, etcétera, yo voy a programar mi mente y voy a generar caminos neurológicos y mi cerebro se va a modificar para estar en estado de queja, de problemas y de enfermedad. En cambio, si más bien yo modifico mi palabra y mi forma de hablar es más optimista, es más proactiva, es más afectiva, yo voy a modificar mis hormonas, voy a modificar mi cerebro y mis neurotransmisores y mi sistema nervioso en general y mis genes para estar en un estado de sanación. Es ahí entonces que entramos en el pensar, decir, sentir y hacer. Hay algunas experiencias, algunas herramientas que se enfocan solo en un área porque siguen siendo fragmentarias. Entonces solo se enfocan en el decir y decretan y hacen afirmaciones maravillosas, pero eso no está en consecución con su forma de alimentarse, con el hacer, o en el ejercicio físico, o en el levantarse temprano y estar en función de los estados, de los ciclos de la naturaleza. O hacen decretos maravillosos, pero su gestión emocional es catastrófica, se la pasan en ira y en competencia o en depresión. Entonces no van los 4 elementos en el mismo camino. ¿Sí? Por el contrario, entonces, si nosotros queremos estar en el estado de sanación, tenemos que llevar el pensar, como lo hemos venido diciendo, y significa estudiar, significa modificar, cambiar, tener conciencia de la neuroplasticidad, de que la mente cambia, que todo es constante transformación. Entonces tenemos que aprender constantemente. El aprendizaje no solamente de los niños, ni de la escuela, ni de la universidad, es de la vida. Y eso nos va a llevar también a cambiar nuestra manera de gestionar nuestras emociones, pensar y sentir. Porque eso es el estado de las hormonas y de los neurotransmisores y eso es lo que va a ir modificando la programación de nuestro cuerpo y eso es lo que va a ir generando inclusive cambios genéticos. Pensar, sentir, decir, la palabra es sagrada, la palabra es poderosa y no hacia afuera, sino hacia adentro. Dependiendo de lo que diga, de cómo hable, voy construyendo mi manera de pensar y de sentir. Y el hacer tiene que ser en consecución a los estados de salud y de sanación. Yo no voy a seguir comiendo comida chatarra, cadáveres, alimentos procesados y ultraprocesados y pretender que con decretos me voy a sanar. Eso no funciona así, eso es muy ingenuo, porque sigue fragmentando el ser. El ser humano es un ser integral, cuerpo, mente,
pensamiento y la totalidad de la vida, la naturaleza. Pensar, sentir, decir y hacer. Ahí está el estado de sanación. Que el pensar, sentir, decir y hacer estén encaminados en el mismo lugar. Eso no necesita grandes formaciones, no necesita estados meditativos profundos, ni años y años de estudio. Como decía en el primer audio, hay gente que lo sabe todo desde un punto de vista racional del pensamiento, pero no aplica en el vivir. Por lo tanto, no están en estado de sanación. Y hay gente que no sabe nada de esto, pero viven en estado de sanación. Por eso conseguimos a veces gente por allá en el campo de 100 años, de 110 años, de 120 años. Y no son grandes eruditos, pero viven el estado de sanación. Entonces, lo más importante es la vivencialidad y que el pensar, sentir, decir y hacer estén programados en salud. Recuerda que tu mente, recuerda que tú eres como una extraordinaria computadora, mucho más eficiente y maravillosa que cualquier computadora creada por el ser humano, y que podemos reprogramarnos. Y que tenemos un vehículo que es el cuerpo físico, donde reside la mente o el pensamiento y las emociones y todos los sistemas y órganos y tejidos. Pero que hay algo más allá, que es la conciencia, no sabemos dónde reside con exactitud, pero esa conciencia es capaz de transformar y de modificar, de reprogramarse con un conocimiento sencillo y cambiando el vivir, conectándonos más con la esencia real, lo único verdadero, que no es el cielo, no es el infierno, no es la reencarnación, lo único verdadero es el planeta, es la naturaleza, es el universo. Reconectándonos con esas fuerzas en la naturaleza que habitan en cada una de nuestras células, con sabiduría, que va más allá del simple intelecto y la simple inteligencia, logramos ese estado de sanación. Muchas gracias.